Bueno chicos, ahora vamos a ver cómo se calcula la longitud del arco circunferencia. Este sería el arco de este ángulo central alfa, ¿sí? Primero vamos a recordar que si yo doy toda la vuelta, mi ángulo vale 360. Y mi arco de ese ángulo, que sería toda la vuelta, vendría a ser lo que vale toda la longitud de la circunferencia. La fórmula para calcular la longitud de una circunferencia es 2pi por radio. Entonces, yo sé que 360 grados es lo mismo que tenga 2pi por radio, ¿sí? Entonces, si por ejemplo quiero calcular cuál es la longitud del arco de circunferencia de una circunferencia de radio 7 centímetros y ángulo 85 grados, vamos a ver cómo calculamos, ¿sí? Lo que me está diciendo acá es que este radio vale 7 centímetros y este ángulo vale 85 grados. Entonces voy a plantear esto. Yo sé que 180 grados, que sería la mitad de esto, es lo mismo que pi por radio, ¿sí? ¿Por qué puse pi por radio? Porque al ser la mitad, dividí esto también por 2 y entonces en vez de quedarme 2pi por radio, me queda directamente pi por radio. Entonces, 180 grados es lo mismo que yo tenga pi por radio. Yo quiero saber 85 grados cuánto es mi longitud, ¿sí? Resolviendo esta regla de 3 es este por este dividido este. 85 grados por pi por radio, que mi radio en este caso vale 7, dividido 180. Fíjense que esto que yo marqué acá en lila, 85 grados por pi sobre 180, es como se pasa los 85 grados a radian, al ángulo en radian, ¿sí? Entonces, en síntesis, ¿qué estoy haciendo? Estoy multiplicando el ángulo que yo tengo, pero en radian, lo multiplico por el radio y ahí me va a dar lo que vale el arco de circunferencia, ¿sí? Fíjense en este caso. ¿Cuál es la longitud del arco de circunferencia de una circunferencia de radio 4 centímetros y el ángulo central pi sobre 8 radian? Acá ya me lo da en radian. Entonces yo que digo, bueno, yo sé que un radian, ¿sí? Yo tengo un ángulo de este radian, es lo mismo que me valga el radio, porque dijimos que el radian es equivalente al ángulo cuando vale lo mismo, este radio vale lo mismo que este arco. Entonces, un radian es lo mismo que yo tenga un radio, ¿sí? Que en este caso, en el ejemplo que tengo, vale 4. Yo quiero saber si en vez de tener un radian, yo tengo como ángulo pi sobre 8 radian. De nuevo, resuelvo esta regla 3. Pi sobre 8 radian por radio dividido un radian, ¿sí? Esto que me quedó acá marcado en lila es mi ángulo en radian, que ya lo tenía en radian, ¿sí? Pero es para que vean que me va a dar lo mismo que allá. Entonces, ¿qué voy a estar multiplicando? El ángulo que yo tengo en radian por el radio, ¿sí? Y ahí me va a dar el arco de circunferencia. Entonces, pasando en limpio, si yo quiero calcular cuánto mide el arco de una circunferencia, lo que voy a tener que hacer es multiplicar el ángulo, pero en radianes, ¿sí? El ángulo que yo tengo en radian y lo tengo que multiplicar por el radio, ¿sí? Esta es la fórmula que van a usar para calcular el arco de una circunferencia de radio R, con el radio R y el ángulo que tenga en el centro, que va a ser, siempre lo van a tener que pasar a radianes. Entonces, el ángulo en radian por el radio. Eso es para calcular el arco de circunferencia.